Esto es Creencias. Nos vamos a atrever a hablar de lo que nadie está hablando y escucharás cosas que nunca has escuchado. Así que hoy estamos contentos, muy felices de estar aquí otra vez con nuestro elenco. De mi lado derecho aquí tenemos a nuestro pastor Andri Corporán. Y a mi lado izquierdo tengo a nuestro queridísimo Harold Doñé. Un aplauso. Un saludo para la gente mía. Y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Ella es Sachari García. Hola, hola. Sachari García, psicóloga clínica y también terapeuta familiar, que hoy nos está acompañando en este set con un tema muy importante, la psicología versus la espiritualidad. Y vamos a iniciar, para romper el hielo, esta entrevista preguntándote cómo tú haces un contraste, porque tú eres psicóloga, terapeuta, pero también eres cristiana, creyente de Dios. Háblanos un poquito de lo que crees y de cómo relacionas lo que crees con lo que estudias, a lo que te dedicas. Oh, gracias. Una pregunta muy bonita y muy interesante. Bueno, yo la pudiera colocar en orden, vamos a decirlo. Claro. Primero, soy cristiana. Soy humana, pero soy cristiana y obviamente defiendo la postura ya en esa parte. Pero Dios me ha dado la bendición y me ha dado la oportunidad de poder realmente estudiar esta carrera, al igual que otros profesionales que deciden estudiar, ¿verdad? Ya la parte de la salud, ya sea la parte física y en este caso la que decidí estudiar la parte emocional. ¿Por qué? Yo diría que ¿por qué me dio como el deseo o la iniciativa de estudiar esta carrera? Porque sentía como la necesidad del acompañamiento que puede tener todos los seres humanos. Y en este caso, nosotros, siendo de la iglesia, también necesitamos esa parte de ese acompañamiento. Entonces, por ahí me fui inclinando y Dios me permitió entonces estudiar esta carrera. ¿Estudiaste la carrera siendo cristiana ya? ¿O te encontraste con Dios en el camino de tu carrera? ¿O era algo que tú tenías planificado desde niña? Ya yo era cristiana, con nuestras altas y bajas, obviamente. Con algunos 18 años, más o menos, inicié la carrera. Y ya yo estaba como en el camino. Ya yo estaba en el camino, sí. ¿Hubo algún cambio de mentalidad cuando tú empiezas a estudiar la psicología? ¿Hubo alguna transición de tu mente en relación a lo que tú creías como cristiana? Hablando ya de emociones y problemas quizás psicológicos o posturas clínicas que pudieron cambiar en el transcurso de estudios. No, yo diría que no. En mi caso no. Mi caso no. ¿Por qué? Siempre tuve muy claro en no ligar una cosa con la otra. Okay. Puesto que una cosa es la ciencia y otra cosa es lo que Dios realmente es, que sobrepasa cualquier cosa sobre eso. Entonces, como que yo decidí no ligar. Y entonces, de todos modos, en la parte de la psicología a nivel general y cualquier otra ciencia, siempre hay como que, vamos a decir, líneas por donde uno guiarse. Entonces, yo me fui como que por la línea humanista, de modo que no vaya yo entonces a querer medir fuerza con el mayor. Una pregunta. Tú sabes que es un tema de mucha incógnita en las iglesias como tal. Hablar acerca de las emociones en torno a la psicología. ¿Cómo tú relacionas las emociones con la espiritualidad? ¿Cómo yo las relaciono? Yo diría que las emociones es algo normal en el ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos realmente de las emociones. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano un momento está feliz, en un momento está triste, en un momento va a depender de las situaciones en las que nos encontremos. Entonces, ¿qué sucede? Somos seres humanos, vivimos en este mundo. De alguna manera tenemos que darnos a sentir. Entonces no somos robots, que un robot es como que va por un lineamiento. Entonces, en ese caso, relacionándolo con la parte espiritual, viene siendo lo mismo realmente. ¿Se puede confundir lo espiritual con las emociones? Con lo emocional. Con lo emocional. Que alguien piense que está tal vez viviendo algo que es espiritual, pero realmente sea producto de alguna emoción. O viceversa. O viceversa. O algo que está produciendo por la emoción y lo confunde con espiritualidad. Que casi es lo que siempre pasa. Sí. Bueno, yo entiendo que va a depender. va a depender. Ajá. No. Yo diría que va a depender porque realmente
como te mencioné inicialmente, las emociones básicas. Vamos, yo me siento hoy feliz. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes aquí. Entonces, un hermano de la iglesia, todos nos podemos sentir feliz. Ahora bien, va a depender quizás, no sé en qué ámbito ustedes lo están queriendo plantear, pero, por ejemplo, que alguien quiera jugar con ese sentimiento en medio de, no sé, como que quizás en un momento de una prédica te vea como que cabizbaja y quiera decir, tú estás triste, pero... Yo voy a ir al punto. Por ejemplo, la euforia que se produce a la hora de estar en un servicio evangélico pentecostal. Todo lo que está ahí, la gente gritando, llorando, corriendo, son emociones. ¿Puede haber espiritualidad en medio de todas esas emociones? Yo digo que sí, claro. Okay. Claro, porque entonces, pensándolo quizás ya desde mi experiencia, que lo he vivido en cierta manera, siendo muy honesta, yo diría que hay una línea muy fina entre lo que es yo sentirme emocionada de que te estoy adorando, Señor, yo estoy contenta de adorarte, yo estoy feliz de estar aquí, de que tú me das vida. Eso yo siempre como que soy muy agradecida y trato, no lo suficiente porque nunca tenemos suficiente para darle a Dios, pero por lo menos en esa adoración yo entiendo que hay una línea muy fina donde entonces ahí yo vengo y conecto más ya en la parte espiritual y donde yo me engancho y digo, Señor, te agradezco con lo que no tengo, que no tengo más, todo lo que tú me has dado, por ponerte un ejemplo. Ahí sí, yo diría que hay una línea bien fina. Hay algo que yo quiero saber. Yo quiero que te salgas, si me permite, un poquito de la postura cristiana. Yo quiero que tú seas un poquito más psicóloga en este aspecto. Ajá, y ese gancho. No, porque yo necesito ver cómo tu mundo, o sea, el mundo profesional, ve lo que nosotros creemos. Yo quiero que tú adoptes esa postura y tú me digas, una persona que cree en alguien que no ha visto, que cree que eso, o llámele una persona, llámele como usted quiera ya, pero que ese asunto que nosotros le llamamos Dios va a sanar nuestras enfermedades. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que en Él somos completos, incluso ponemos situaciones que desde el punto de vista humano son imposibles, entendiendo que con ese ser son posibles. Por eso te estoy diciendo, desde la postura psicológica, ¿cómo se aprecia lo que nosotros creemos? Bueno, realmente que lo que tú crees puede crear en ti un resultado según tú creas. O sea que sí, la psicología está ligada a lo espiritual. Sí, no, de una forma u otra, aunque no se quiera aceptar. Sí, exacto. No, porque el punto no es la validación que la psicología le dé. Yo quiero saber cómo la psicología ve lo que nosotros creemos, porque desde un punto lógico, más bien sistemático, si usted le quiere decir así, no hace sentido fuera de lo que es nuestra postura cristiana, religiosa, como usted le quiera decir. Estoy hablando de un nivel de conciencia lógico. Sí, me pero, entiendes? te entiendo perfectamente, pero entonces, aunque tú me estás haciendo esa pregunta, tienes la respuesta ahí. Tú estás hablando del creador. O sea, independientemente de, aunque yo me quiera salir de ahí, yo no me voy a salir. Si quiere venir otro a salirse de ahí, está invitado. Claro, está invitado. Tú tienes una parte creyente. Exacto. Pero, o sea, me gustó algo que tú mencionaste, que tú decías que cuando tú crees algo, eso provoca un efecto en ti. Sí, claro. A veces, por ejemplo, hay personas, yo he escuchado cristianos que dicen, bueno, yo creo en él porque eso provocó algo bueno en mí. Claro que Entonces, sí. al final, a mi postura, yo entiendo que lo que Dios cree en ti es lo que realmente vale, el resultado. Claro que sí. Y yo he escuchado personas que dicen así, bueno, no creas tú, yo creo y en mí provoca algo bueno. Bueno, yo te voy a decir algo que yo digo yo. Yo voy a creer. Yo no sé si tú crees. Ahora bien, yo voy a creer y yo sé que eso me está dando un resultado y si no me da un resultado, como quiera, sí me está dando un resultado, aunque te parezca un trabalengua. Ok. Exacto, pero bueno, desde el punto de vista clínico, yo sé que tú eres cristiana, creyente, y que nosotros, los 4 que estamos acá, somos creyentes de Dios. Pero sé que tal vez te has visto en situaciones que has tenido que tratar niños o adultos con trastornos o situaciones clínicas graves de demencia, o sea, gente que tiene alucinaciones y ese tipo de cosas, que tal vez dentro de una iglesia se le llame, está endemoniado. Demonios. Exacto, está endemoniado.
Y te Háblame voy a de los contar un demonios. poco de una noticia que vi hace poco tiempo de una niña que murió y que los padres lo juzgaron, lo llevaron a la cárcel, al igual que 2 pastores. Eso pasó en otro país, no recuerdo el país, pero sí vi la noticia. Y le iban como a dar el veredicto final del juicio porque dijeron que la niña murió a causa de tortura. Porque ellos se la llevaron a un lugar y empezaron a orar y a atacarla de tal forma y la niña estaba como poseída, según ellos, por el demonio y la niña murió. Entonces, según los estudios, murió por tortura, o sea, lo condenaron realmente a cárcel. O sea, tú como psicóloga, ¿qué tú piensas con relación a eso? Y qué tipo de situaciones te ha tocado vivir de trastornos como estos? Sí, realmente son situaciones que lamentablemente todavía en esta etapa de nuestras vidas, de cómo va el mundo, todavía hay muchas iglesias que no creen en eso. Realmente... Realmente es una condición del ser humano. En algunos casos son enfermedades. Estamos hablando de que estas situaciones psicológicas se convierten en enfermedades algunas. O sea, que no siempre son demonios. No siempre no son, que es muy Ok. diferente. Entonces, Le di Ya. el clavo. realmente son situaciones. Atención, pastores. Y tenemos una respuesta a eso, digamos, que se me ocurre ahora en la parte ya bíblica, que dice, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. O sea, nosotros somos perfectos porque somos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. De Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Como quiera, vamos a tener ese tipo de situaciones y entre esas está... Y para eso Dios puso los psicólogos. Exacto. Entonces, entre esas está las situaciones emocionales, las situaciones físicas, ya en ese caso, por ejemplo, la diabetes, igual, es lo mismo. Lo único que ahora estamos hablando desde este punto, desde esta área. Yo me quiero ir a un extremo un poquito más peligroso. Ajá. Es bien inquietante lo que te voy a soltar ahora. Ok. Fuerte. Yo me topé con un muchacho. Estábamos en su casa. El pana tuvo 2 niñas. Las niñas murieron. Él era muy creyente en Dios, pero de repente dejó de creer. Porque su lógica le decía a él que ese Dios... Él mencionó el término lógica porque yo quiero verlo desde el punto psicológico. Yo quiero ver cómo sanarlo desde ese punto. Dice que cómo Dios va a devolverle a él eso que le quitó. Porque cuando él ve a un tipo, que la Biblia habla de un tipo llamado Job, Sí. que perdió todo, incluso sus hijos, pero la Biblia dice que Dios se lo devolvió todo, triplicado, cuadruplicado, Sí. qué sé yo, en fin, se lo devolvió Sí, sí, ajá. para ayudarlo ahí. Entonces se lo devuelve. Él me pregunta a mí, ¿cómo Dios le devolvió a Job esa pérdida de sus hijos? Porque a mí él no tiene cómo devolverme. Bárbaro. ¿Cómo que no? Yo necesito que Exacto. usted me ayude a yo ayudar a ese joven. Ok, realmente tenemos que reconocer que como humanos, hay muchas situaciones que son difíciles para nosotros sobrellevar como seres humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, obviamente, para entender los propósitos que Dios tiene, ya inclinándolo en la parte espiritual, para con nuestras vidas. Pero siempre algo hay, algo espiritual hay. Pero Entonces, desde el punto psicológico, ¿cómo usted lo ayudaría? Terapia. exacto, un acompañamiento. Terapia, eso no Viene es oración, pregunta, eso es terapia. Viene pregunta. Porque es que el problema de la religiosidad es que entiende que oración y ayuno y Dios no me va a devolver nada. Bien, Terapia, eso es lo que yo usted quiero tuvo saber, una porque- pérdida, pero usted No, necesita ok, ser déjame sanado formular una clínicamente y espiritualmente. Sí, exacto, Y exacto. cuando usted va a los médicos y a los psicólogos, usted se sana espiritualmente porque su Sí, mentalidad pero- cambia. Ahí viene la Claro. Por sanidad. ejemplo, en Aina tú no puedes decir que de una iglesia te No, refirieron. porque esos son una gente que psicólogo. andan A un profetizando y psicólogo. hablando cosas que no. Porque ir al psicólogo es del diablo. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, yo entiendo que la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo yo, como pastor, puedo identificar cuando alguien necesita terapia Y no oración. y no un exorcismo? O Exacto. 40 días de ayuno. O 40 días de ayuno. O sea, si hay un comportamiento en el ser humano, ¿verdad? Ya hemos orado por él otras veces, ya le hemos reprendido demonios 20 veces. El asunto sigue y va empeorando. ¿Cómo yo puedo decir, bueno, este sería como algo de yo identificar, mira, esa persona necesita una terapia? Sí, realmente ya casi te respondiste, porque entonces ya tú dijiste que pasaron por oración,
pasaron por la parte de todo el proceso que espiritualmente se necesita, exacto. Yo diría que inmediatamente ya se pasaron por esas etapas, pues entonces ya, mira, tú puedes ir a donde un psicólogo que te puede dar un acompañamiento ya humanamente hablando, que es muy necesario, porque a veces es simplemente que tú hables exactamente cómo tú te sientes con una persona humana igual que tú, que te va a entender. Dios siempre entiende, obviamente, no estamos sacando esa parte, porque de todos modos va muy ligada. Por más que yo quiera en el momento de hoy como que desligar eso, yo siempre digo que va muy ligado, y más si tú eres ya cristiano, en este caso de los pastores. Entonces, pastor, caramba, si ya usted vio que usted oró por su hermano y que el hermano entonces no avanzó quizás como se espera, pues entonces vamos a mandarlo a donde una persona que esté preparado en ese aspecto. Y lo ayude a salir a camino. A las iglesias le hace falta eso en este tiempo. Claro. Totalmente. Porque Eso, tenemos exacto. muchísimas iglesias con problemas de pareja. Hombres que golpean a las mujeres. Ya han llevado 1000 cultos a la casa y Y no pasa padres nada. que dicen, ese niño está endemoniado, No, y lo que el matan niño, desde chiquito. la muchachita haciendo malo asuntos, que oren por ella. Ya eso no es un tema de oración, pastor. Claro, exactamente. Ya hay algo que tiene que ver con un tema psicológico, un trato que debe darse, y nosotros no podemos espiritualizar todo el asunto. Yo creo que Totalmente de tenemos que ser un poquito más abiertos en este tiempo. Bueno, también está pasando mucho en el mundo, como pastores se están de repente suicidando. Tú sabes, ese tema del suicidio, ese tema donde hemos visto como de repente alguien exitoso, alguien que tenía una buena reputación, de la noche a la mañana se suicida. Y Se ya enfocan- te dice, se el enfocan- diablo. Se el enfocan diablo. en aparentar tanto, en ayudar, Exacto. que reprimen muchas situaciones Exacto. que No, tienen. ya tú lo dijiste. Realmente suele pasar eso mismo, de que, por ejemplo, aparentan, entre comillas, que todo está bien, pero entonces, ¿y detrás? Detrás El es humano. otra cosa. Porque somos humanos, y es algo que yo digo que tenemos que tratar de tomar en cuenta. El que tengamos un pastor que es un líder espiritual es la persona que debemos de respetar, y es la persona que nos guía. Es humano. Yo tengo una pregunta peligrosa. Si aquí hubiera estado el tirapiedra, se le había dejado a él esta pregunta. Pero como no está aquí, me tocó a mí. Ok. El placer es una emoción. Sí, claro. ¿Qué te causa el placer? Es el problema, porque Emociones. casi Sí. siempre lo que causa placer es pecado en la iglesia. No. Tirapiedra, sal de mí. Es un problema eso. No, es una emoción muy válida y necesaria para el ser humano. Ok. Entonces, ahora bien, debemos de ver qué buscamos que nos dé placer. Ok. El problema está en el método, no en lo que la reacción que te causa. Bueno, sí, en lo que tú elijas que te dé placer. tú elijas. Porque entonces vamos a ser llano. Una sustancia prohibida Te da placer. te da placer, pero tomar café te da placer. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces, es así. O, por ejemplo, comete un helado de eso bueno que sabemos. Claro, Entonces, claro. es dependiendo que tú elijas que te dé placer. Pero- Hablando de placer y de cosas prohibidas y demás, ya desde el punto de vista psicológico, hay muchos casos que se dan en el mundo cristiano con relación al comportamiento de niños que tienen una inclinación sexual, Ay, qué tema. tal vez no deseada por sus padres, y que atacan y dicen que es un demonio Ajá. y rechazan al niño. O sea, por ejemplo, vemos este caso del artista Jota. O sea, ¿cómo usted como psicóloga ve este tipo de situaciones? ¿Cómo puede hablar de eso? Sí, es un tema súper delicado. Muy. Súper delicado. Deberíamos dedicarle un Exacto, programa a eso nada exacto, más. Exacto, pero para no dejarlo en el aire, realmente son situaciones que deberíamos de desglosar desde el inicio de ese ser humano, porque hay un sinnúmero de factores que pueden conllevar a que esa persona haya tomado quizás esa decisión. Hasta este momento no hay en sí una razón científica que avale que la persona nació así. Sí, O como que la mucha gente persona, quiere negar. exacto, como muchas personas quieren tratar de. Ahora bien, lo aceptamos, lo amamos, porque realmente no amamos el pecado, pero amamos a la persona, ¿verdad La que sí? persona. Una pregunta, yo como padre,
en caso de bueno, los padres que también nos van a ver, yo empiezo a notar ciertas conductas en mi hijo. ¿Cómo debería actuar? ¿Reprimir, golpear? ¿Qué debería yo hacer como padre al ver esas cosas en un niño? ¿Cómo debería ser mi comportamiento? Sería la pregunta para con el niño, para ayudar a poderlo ubicar en lo que él realmente es y no en lo que quizás siente emocionalmente. Sí, a veces solemos responder con una pela de una vez, lo que suele pasar, pero entonces las pelas no resuelven nada, realmente. ¿Cómo va a ser? Entonces, yo le doy una pela a un muchacho. No Aunque no dieron mucha pela. Chacho, ¿Verdad que soy, sí? Porque de mi edad para atrás no dieron mucha pela. Yo soy el fruto de una pela. Exacto. El fruto de una pela. Yo tengo Sí. marca de pela todavía. Que están Claro. ahí. No, realmente a la actualidad, realmente, a donde estamos ahora mismo, ya la pela está desactualizada. Hay que ser realista. Wow. Realmente. Entonces, espérate, ¿y cómo un Ajá. papá ahora? ¿Cómo que lo vamos a hacer ahora? Sí. Porque a mí me criaron, tú sabes. Yo todavía, Claro, con yo la todavía pela, me doy el chancletazo. ronchón y digo, esa fue por el río. Sí. Yo estaba en el río ese día. Claro. Y me dieron por el río. O sea, y de repente, incluso hay algunos evangélicos que usan un texto bíblico para eso. Ajá, claro. Lo corrija Ellos con ahí, vara ¿no? de hierro. Sí, sí. Fácilmente agarra una varilla y Sí, lo hace sí. literal. ¿Verdad? Un alambre de eso de palizar. Sí, realmente ya, como les dije, está desactualizada porque no funcionan. Esta generación está potente, como yo suelo decir. Bárbaro. Esta generación está bien fuerte, pero la palabra lo dice, como quiera, de todos modos, no nos podemos quizás sorprender tanto, aunque ya de ahí a Y que eso nosotros no lo daña, vivamos. O sea, no es que lo maltratemos, porque yo Ajá. no voy con el maltrato. Y no quisiera que tampoco se viera como que dije, oh, wow, el pastor apoya que maltraten a sus hijos. No, claro que no. O sea, ya, porque también vemos el caso de que muchos niños, por no darle su pelita cuando se había que dársela, o el papau, El papajo famoso cuando le papau, tocaba. ¿me entiendes? De repente como que eso no lo ayudó, entonces tomó una actitud, tomó cierto comportamiento el niño y creció con eso. Lo que pasa es que hay algo que cuesta más que una pela, ¿Cuál? y es el ejemplo del papá y de la mamá. Ajá, Wow. es otro tema también. Exacto. Es también el nosotros ser persistente en educar con disciplina positiva. ¿Y cuál es la disciplina Wow. positiva? Yo no tengo tiempo para sentarme a hablar con un muchacho. ¿Cómo que no? Eso es lo que suele Eso es lo pasar. que dicen. Sí, Ajá. suele pasar eso, Yo no claro. tengo tiempo, un pecozón y se resolvió, pero no. Realmente necesita un niño que es a quien nosotros debemos de guiar. Necesita que nos sentemos a hablar de forma calmada. No siempre estamos calmados, hay que ser honestos. No siempre lo estamos. No siempre estamos como que en el momento de nosotros quizás dedicarle ese tiempo. No lo estamos. Porque el ajetreo de la vida, el corre, el que estoy cansada, el que llegué del trabajo, el que mira que el esposo me está esperando con la cena, todas Sí. esas cosas. Ahora bien, si es eso lo que necesita ese ser humano, ¿cómo él va a saber el bien y el mal? ¿Cómo él va a saber cómo se pone una chancleta en donde se arreglan los zapatos? Necesita ejemplo. Entonces es el ejemplo, número uno, ejemplo de papá y Y de la mamá. persistencia. Y la persistencia de que yo tengo que instruir y educar. Claro. Y yo creo que también los golpes en los niños, lo que le enseña es violencia. Claro, claro que sí, claro que sí. Violencia. Claro El que papá, sí. por ejemplo, casi siempre le dice al muchacho, no te quedes dado. Ajá, ajá. Sí. Dale tú también. Exacto. Si viene aquí dado, Ajá. Te doy yo. te doy yo a ti. Claro, sí. Entonces a eso tenemos unas palabras, vamos a decir, nuevas, que es cuando a ti te peguen, tú tienes que defenderte, pero ¿de qué manera? No es dar un golpe en sí, es parar y decir, no me pegues porque yo no te estoy pegando. Claro. O no me golpes. Es en realidad mostrar inteligencia emocional. Hay muchos padres que no creen en la psicología. ¿Qué psicólogo? El psicólogo mío era la chancleta y Sí, la sí. correa. Usted como psicóloga, ¿cuándo debe un niño acudir a un psicólogo? ¿Cuándo debe un adulto acudir a un psicólogo? ¿Cuándo debe una pareja acudir a un psicólogo? Porque las iglesias tenemos la costumbre de acudir a la oración. Cuando hay un problema que está formado hace un tiempo y que está creciendo y después sale el boom, ay, el pastor fulano de tal le fue infiel a su esposa, se dejaron. O le daba golpes, se dejaron. O el niño tenía un trastorno, se suicidó. El adolescente se suicidó porque venía sufriendo, que sus padres peleaban o que sus padres no le dedicaban tiempo y eran pastores, o es homosexual por la falta de sus padres, por la ausencia del ministerio. ¿Cuándo
entiendo yo como familia que debo acudir a un psicólogo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las situaciones que deben llevarme a buscar ayuda psicológica? Bueno, en el caso de los niños es un poquitico más complicado porque se supondría que el que debe de estar observando esas conductas es el adulto. Entonces el adulto es que tiene que tomar esa decisión por el niño, porque el niño por sí mismo no sabe si está... ayuda o no. Exacto. Entonces en ese caso es el adulto, que ojalá y el adulto esté atento, en ese caso papá, mamá, esté atento a esas conductas. Entonces, ¿cuáles tipos de conductas? Las que tú más o menos mencionaste, que el niño entonces esté presentando situaciones, quizás en la mayoría de los casos se da es que son agresivos, o en otro caso se dan que son muy introvertidos, que no se relacionan, que no comparten, que no quiere salir, cosas como esas, en el caso de los niños. Ahora, en el del adulto, que ya puede ser, en su mayoría de las veces, sí, puede ser que sea desarrollado desde pequeño, que lo que no se vio con ese niño pequeño, lo que un papá no vio en ese tiempo o no tomó en cuenta o no observó, se fue entonces acumulando y llegó ¿a dónde? A donde un adulto. Entonces, un adulto que ya está herido, un adulto que ya tiene situaciones, en ese caso las situaciones emocionales, y que, bueno, pues entonces yo aceptar que tengo una situación. Ese yo creo Y que es el entonces problema sí, más fuerte. claro que He visto sí. muchos casos de personas que están ahogadas en una depresión y no quieren hablar con nadie, ni aceptan que necesitan ayuda. Y hay de aquel que le diga, ve a un psicólogo. Sí, realmente suele pasar. Mira, yo quiero hacer una pregunta. Otro bucapié. Voy a hacer primero una pregunta cerrada y luego voy a argumentar para poder generar la próxima pregunta. Ok. Hay una forma de desvincular al ser humano con sus emociones. Claro que no. No. No existe una forma. No. Eso no No, existe. porque eso es lo que Es te hace una- vivir. Ok. Claro. Entonces, viene la pregunta peligrosa. Las lenguas Ay, ay, ay. son emociones o frutos del espíritu. Está dura eso. Está La potente, danza. está potente. La Vamos. danza. Está Vamos. potente. Bueno, ¿qué le digo? La verdad y nada más que la verdad. ¿Qué le digo? Lo puede Yo hablar creo desde que el punto de vista psicológico. humanamente, quizás es un poco difícil Asimilarlo. poder, no diría asimilarlo, sino describir o poder identificar si es cierto o no que esa persona quizás esté teniendo una manifestación del espíritu. Puede ser un poco difícil. Ahora bien, vamos a dejárselo a Dios, porque Dios es el que puede llegar hasta lo más profundo de ese Del ser, corazón de de la que gente. sí poder denotar si es real o no. Yo me voy a atrever a decir otra cosa. Ya, pues no vamos a entrar en un debate, pero me voy a atrever a decir esto. De la misma manera que el ser humano no se puede desvincular de sus emociones, tampoco lo puede hacer de su parte espiritual. Sí. Hay algunas personas que sí lo manifiestan. Para nuestra fe y nuestra creencia es un prerequisito un prerequisito para poder decir que el Espíritu Santo posa en una persona. Pero yo veo personas, por ejemplo, que tienen toda su vida en la iglesia, que llevan todos los años en la iglesia, no danzan, nunca han hablado lengua, ¿me entiendes? Y están ahí y obviamente le sirven al Señor, dan un buen ejemplo. Si tienen algo de predican o enseñan, pues lo hacen con excelencia, pero Claro, quizás no claro. tienen esa virtud o capacidad que tienen otros de hacer. Y hago las dos comparaciones con relación a los que hablan en lengua y por eso te dije las emociones. Porque obviamente para una persona entrar a ese estado tiene que haber muchísimas emociones que se disparan Sí, claro que sí. Y una conexión también. y una conexión. Una conexión un poquito más directa a lo espiritual, donde tú entonces humanamente manifiesta a través de las comienzas, emociones. exacto. Entonces, de todos modos, yo... Pero hay emoción Ajá. en eso, o sea, es lo que yo quiero decir. Sí, claro que sí. O sea, Claro. yo salí danzando y hablando Claro. en lengua y hay emoción en eso. Claro, está Hay ligado, emociones porque está tú no ligado estás porque ahí tú estás, inconsciente. ya tú mencionaste, Sí. eufórico, realmente, normalmente la persona Riendo, que... llorando. Sí, va a depender. Y el que llore, por ejemplo, no quiere dejar dicho que esa persona quizás esté triste. Eso es otra cosa, porque es que Exacto. hay gente que se le engrifan los pelos. Ajá. ¡Ay, yo siento el Espíritu Santo! Bárbaro. ¿Tú No entiendes? diga eso. Sí. O sea, te lo digo. No es que yo estoy diciendo que está mal. Sí, sí. Guay. Es que es ahora ayudando a la gente en la postura tuya psicológica, haciéndole entender
de que aunque hay un mover espiritual detrás de todo lo que Sí, está ocurriendo, su manera de percibirlo es exactamente con sus emociones. Claro que sí. Yo tenía claro, un problema sí. cuando yo era niña. Yo pertenecía a una iglesia, ¿cómo se le Tradicional, diría? tradicional. Tradicional. Y yo como con 11 o 12 años, cuando yo iba a los cultos de oración en la casa y cosas, yo tenía un problema. Y es que desde que empezaban a orar y a cantar, yo me iba en grito y era incontrolable. O sea, no era que yo hacía de que, ay, llorando, sino como que lloraba y era llorando, llorando, lágrima, lágrima, lágrima. Pues pasó que un muchacho, que yo creo que era líder de jóvenes en ese momento, cuando terminamos la oración y la cadena, que yo, mi lágrima, Ajá. pero tranquila, yo lágrima, lágrima, desde que yo escuchaba una alabanza, eso era llora, llora, llora. Entonces me confronta, ¿por qué llorabas? Y yo no sabía qué decirle, yo era una niña, ¿por qué tú llorabas? Oye, y eso me marcó de forma tal que yo no quería ni cerrar los ojos cuando estaban orando, pero yo decía, voy a llorar, y la gente va a entender que me siento mal o algo. Exacto. Ok. Entonces, Pero era algo que tú no podías explicar. Era No, yo algo no lo podía que te explicar. pasaba en ese momento. cuando que había adoraban, una oraban adoración. y cantaban, lloraba, lloraba y no lo podía controlar. Mira, es algo tan impresionante lo que Katy dice, Sí, porque sí, yo también he realmente. venido creciendo, viendo tantas cosas. Por ejemplo, yo vi gente que de un momento Yo me sentí a otro- impotente, porque yo decía, cónchale, no puedo cerrar los ojos porque voy a llorar. Sí, claro. Sí, por ahí es donde voy. Vi gente que de repente le pasó lo que a ti te pasó, pero vi a otros que de alguna manera u otra hicieron algo y le dijeron, tú lo que estás en la carne, o eso es del diablo. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El espíritu se manifiesta de muchas maneras. Sí, claro, exacto. Como él quiere. ¿Me entiendes? Pero de repente tú llegas a un lugar y hay una persona que cayó muerto de risa, Sí. Sí, sí. descontrolado. El super duper duper espiritual, el mega, Es un demonio, dice. ¿tú entiendes? No, Ese tipo está endemoniado, entonces empiezan a reprenderle demonios. Cuando quizás en el estado donde está, las emociones le dio para expresar a Dios de esa Exactamente. manera. Claro que sí. Puede ser, porque tendríamos que hablar con esa persona, que él esté contento por algo y él esté agradecido por algo y él esté agradeciendo a Dios, Señor, tú eres infinito, tú eres grande, tú eres maravilloso y Y se esté ría por agradeciendo eso. por eso. Incluso está llorando, incluso, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Exacto. A veces hay personas que suelen agradecer llorando. No, ¿Llorando no. por qué? Porque Todo pueden el mundo llegar a ese expresa punto. sus emociones de diferentes Totalmente. formas. Mira, yo pienso que No las somos iglesias iguales. deben de actualizarse. Atención, pastores. Deben, de verdad, mira, de corazón, Deben deben de crear- actualizarse. Crear un ministerio de Porque yo veo unas psicología en las iglesias. Yo veo unas Claro. iglesias que crean ministerio de niños, ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes. Y los adolescentes están pasando situaciones y le dicen, es un demonio, eso es el diablo, tiene que Terapia reprender. familiar. Yo sufrí eso en esa etapa Con de mi ejemplo, vida. por favor. Yo duré Las mucho. terapias familiar con ejemplo. Yo duré mucho sufriendo de depresión y yo entendía que el diablo me estaba torturando. Yo tenía un mundo en mi cabeza del cual yo no podía salir y yo duré años bajo una condición horrible. Claro, claro. Porque primero le tenía miedo a la muerte. Sentía que me iba a morir, que si yo no estaba bien con Dios me iba a ir para el infierno. Voy a hablar esto abiertamente porque yo sé que hay mucha gente viviendo esto Claro, actualmente. claro. Que ya yo no lo estoy viviendo porque me liberé. Pero yo duré mucho tiempo de mi vida que yo no disfrutaba mi vida porque todo yo pensaba que era pecado y que mañana me podía morir porque Dios me iba a matar y yo me iba para el infierno. Yo viví hipocóndrica. Si yo me daba un golpe, yo pensaba que por ahí me iba a salir gangrena y yo me iba a morir. Entonces eran trastornos que yo tenía. Aparte de eso, me daban ataques de pánico. Pero eso se produjo ¿por qué? A raíz de muchas situaciones que yo estaba viviendo en mi adolescencia, O pero de también la mucha religión. mucha interpretación Sí, exacto. Y la religiosa. religión no me ayudaba, Vale. porque entonces me decían, tienes que orar porque eso es el diablo y tienes que reprender. Entonces, a mí me daban unos ataques que yo tenía que salir corriendo para el médico y cuando llegaba Y eso no era tiene nada. un nombre, eso es violencia psicológica. Me Ay, daban, realmente. Mira, Señor, hay- aguante, me daban, espérate. pero déjame Escuchen aquí. terminar, me daban parálisis Perdóname, un del paréntesis, sueño. tú sigue ahí, perdóname. Me soñaba con demonios, vivía asustada, no podía andar en lo oscuro, porque sentía que me iba a salir Satanás. Espérate. Y agárralo era ahí, muchas Katy. cosas, era ¿Cómo más que se de llama ahí. eso? Violencia psicológica. Señores, No le hagan daño Voy a- a los voy a jóvenes, hacer no le un- hagan daño a un voy- adolescente hablándole del diablo. voy que a el hacer diablo un se lo va llamado llevar. a los religiosos Por en este favor. momento. Dejen de, por favor. Por favor. ¿Cómo se llama? Violencia psicológica. Señores, amar a Dios y vivir para Dios es exactamente conocer de su amor, no de su temor.
Eso es así. ¿Me entiendes? Yo hablo con gente que me dice, ay, yo espero no irme para el infierno. Oye, viven su vida haciendo todo lo malo y nada más le temen al infierno. Al ¿Por qué infierno. mejor tú no tienes ganas de conocer la vida plena en Dios? Claro, exacto. ¿Por qué vivir con ese miedo? Entonces, eso fue algo que me marcó y que yo duré muchísimo tiempo enferma mío, esto se psicológicamente y no hubo nadie que me dijera, mire, un psicólogo que te va a ayudar. O sea, ¿quién es que está Yo me sané aconsejando- sola. ¿Quién es que está aconsejando a los Con jóvenes el de tiempo, nosotros con la ahora? madurez, pude Eso es un alcanzar problema, señora, que no vamos a meter, sanidad. no vamos a meter en un lío aquí. Pero llegar en muchísimas ocasiones a un médico y no Yo no tener quiero nada era entrar en ese traumante tema. para mí. Exactamente, claro que y sí. vivir con miedo a todo. Una No, vez porque me hay que dijeron que si hablar, la ¿no? gallina cantaba alguien se iba a morir. Yo no podía Oh, escuchar oh. un gallo. Yo no podía escuchar un gallo, yo me ponía histérica. No, antes se usaba que el predicador que iba a la campaña, para Si que el tú te perro aullaba, conviertas, alguien se iba a tú te morir. ibas a morir. Veo la muerte. Sí, sí. Ah, otra A cosa. ti, el de la Pero gorra. espérate, yo he visto, Obviamente, yo he visto ahí la también- muerte A mí a mi persiguiendo a casa alguien. fue un predicador que Sí, yo pasé varón, por pero una sí. campaña. y No, cuando está casi bien, yo, ok, la "Vine a exageración orar nunca por son ti, buenas". Porque Oye, la lo muerte anda visto. contigo. Sí, sí. Sí, pero ese era el Y te vas típico a morir. mensaje. No, ya eso. La típica prédica era, yo veo la muerte Sí, en el sí. muchacho que está allá en el motor. Si andaba en un motor más rápido la veía, dije que está calibrando. O sea, también, yo no sé cómo está la iglesia de hoy aconsejando a nuestros jóvenes. Yo no Eso sé. no lo hay. Ni tampoco hay educación de sexualidad. Eso no existe. No, eso sea, no existe no- en nuestras iglesias. No existe en las iglesias que lo eduquen, que los enseñen, eso no existe. Y de ahí es que vienen entonces los errores, realmente, las malas prácticas, lamentablemente, las situaciones que se pueden evitar, entre esas, obviamente, el por no tener el conocimiento, pues entonces tenemos todas las situaciones que se presentan ya en las iglesias. Yo Bueno, continúe, pastor. Bueno, ¿tú ibas a hacer una pregunta? No, yo quería preguntarle a la psicóloga. Oiga, y Katy empezó a poner ejemplo que ella le metía miedo cuando estaba chamaquita y qué cosas. Y es verdad, a mí me pasan. Yo fui a un culto Sí, un sí. día y me dijeron, mira, quítate de ahí que un demonio se te puede meter y te puede tumbar y matar. Entonces yo estaba que yo no quería ir a los cultos evangélicos porque respetaban más a los demonios que a Dios. A usted le Y dijeron otra que la cosa que hay muerte que lo estaba buscando en concientizar. una campaña en la factoría. ¿Tú te Mira. acuerdas de Sí, eso? la muerte te anda buscando a ti, el que tiene el poloche enganchado. Mira, Ey, yo una vez fui a pues, ¿tú una- te acuerdas? Yo una vez fui a una campaña, me acuerdo yo era una niña Sí, como verdad, me de dieron eso. 7, 8 años. Y yo recuerdo que supuestamente se manifestó la muerte. Y eso hablaba literal, yo soy la muerte. Y eso me dejó traumada, yo no podía dormir. Ay, mi madre. Y yo creo que a los niños y a los adolescentes hay que tratarlos. Sí, claro que sí. Tratarle las emociones. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo afecta la religiosidad a las emociones de la gente? Hay muchas personas, incluso amistades mías, que me dicen, yo no creo en el evangelio, porque ustedes se viven en una película, ustedes se inventan cosas y ustedes lo que están es loco. ¿Y cómo yo voy a permitir que mi hija... Bueno, yo vi un video de una niña, Cristo viene, el mundo se está acabando, llorando. Y decían, ¿qué daño le tienen a esa niña? Está traumada. No, pero por ejemplo, hay una muchachita, no voy a decir su nombre, Entonces, ¿cómo afecta la que se hizo religiosidad? famosa Sí, de ajá. Centroamérica, diciendo que ella fue al infierno, que no Sí, sé qué, mano, que no sé cuánto, y que las que tenían aretes se iban para el infierno, y que allá vio a Selena y a Michael Jackson, y que el Papa en ese momento que se había muerto para esos días también estaba en el infierno, y que Sí, las pero mujeres con rolo, espérate, Desarrolló un esquema mental duro, pero Pero- ese testimonio dura un rato. mucho rato, pero sin embargo, yo la busqué en la actualidad y la tipa tiene un flow de arete, Sí. maquillaje, bacanísimo. Entonces yo digo, pero ¿y la revelación del sueño que ella ¿Qué tuvo? pasó? Cuando a ella le preguntaron que qué pasó con el sueño, porque la ven Claro, en la cambiada, transición y ven el exacto. cambio. Entonces le preguntan a ella que qué pasó con lo de... Dice ella, no, que en ese momento los pastores que ella tenía le dijeron que diga eso. Pastor, yo quiero hacer una pregunta y yo sé que usted no Ah, Yo no sí. sé el entrevistado. Así, ¿no? Pero me gustaría que usted como pastor, porque obvio Sachari está aquí hoy con la postura psicológica, Sí, claro, claro. no dejando a un Y lado. ha sido, para mí esto ha sido excelente. chulísimo. No ha echado a un lado lo que es Dios, pero sí mantiene la postura de psicóloga. Pero bueno, voy a poner mi mismo ejemplo. Yo tengo un tío que él es enfermo mental y tiene muchos años, desde que yo tengo uso de razón, con su enfermedad mental. Él nació así. Es a lo que, no nació así. Es a lo que le llamamos él es loco. Bien, Sí, pero tiene su nombre, tiene su diagnóstico. él es esquizofrénico. Ajá, tiene su diagnóstico. A un nivel ya, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que mi madre una vez me habló un poco de que ella fue a un centro
y que ella vio una jovencita con una Biblia mal, linterna, que ella lo único que repetía era, si no te conviertes, te vas para el infierno, si no te conviertes, te vas para el infierno, si no te conviertes, te vas para el infierno. Entonces, también hace poco vi otro video de un youtuber en donde hay una joven que está desaparecida y que ella se puso mal, ella era normal, inteligente y todo, y ella fue a la iglesia, vio una película de la Pasión de Cristo y de allá para acá ella llegó diciendo, ¿por qué la gente son tan malas? ¿Por qué dicen? Y de ahí para allá la muchacha no sirvió de la mente. Se volvió loca, o sea, su trastorno. ¿Cómo afecta este tipo de religiones a la salud mental de la gente? ¿Cómo afecta cuando la gente se coge, como dice la gente, muy a pecho las cosas? El infierno, Satanás. ¿O cómo tener un manejo vida. en eso? Hay gente que se sientan un día y dice el infierno, la vida, Dios, Satanás, los demonios. Y se vuelven locos. Para mí eso fue fácil. Yo lo voy a responder con algo que me pasó a mí. Fue fácil. Yo de repente, yo no creía en el diablo, yo no creía en el infierno, yo no creía en Dios, yo no creía en el cielo, yo no creía en los ángeles y en nada de lo que tenga que ver con la espiritualidad. Así me simplifiqué gran etapa de mi vida y salté algunos episodios religiosos, pero no fue como que en algún momento no tuve un vínculo de niño o el hecho que decía Harold ahora mismo, que me dijeron la muerte está atrás de ti, etcétera, etcétera. O sea, siempre pasó eso, pero yo entiendo que en base, y esto lo voy a decir con mucho respeto porque hay mucha gente aquí que me está mirando y hemos vivido muchas generaciones realmente. Yo quiero decir esto y quiero que ustedes estén pendientes de lo que voy a decir. Y si me pierdo un poquito, pues pastor, acuérdese que usted es pastor. Pero mire lo que voy a decir. Yo creo que eso va mucho de la mano a la incapacidad de muchos líderes que queriendo ayudar, hicieron daño. Tuvieron buenas intenciones, pero Sí, no estaban capacitados para No hacerlo. estaban capacitados para eso. Por eso yo recomiendo a los pastores, que si ellos no pueden y si tienen recursos en la iglesia de psicólogos, se sienten de vez en cuando usted vaya a trabajar un tema familiar los domingos o cualquier día de la semana, una serie o lo que sea, usted va a trabajar un mensaje que en vez de hablar desde su punto de vista iluminado, ¿verdad?, revelado, te vaya del psicólogo que está ahí. Mira, yo quiero tocar tal área. ¿Cómo la psicología aborda eso? ¿Cómo los niños ven este asunto? En vez de googlear cualquier blog de cualquier Juan de los Palotes que tenga un seudónimo como él le quiera llamar, doctor, filósofo, licenciado, vaya donde un profesional acreditado y le haga la cuestión. Porque entonces hoy tenemos la problemática de que y voy a tirar un bombazo aquí ahora, y le voy a preguntar a usted en el área de la psicología, los más afectados con relación a los traumas son los hijos de los pastores y de los ministros. Claro, Sí. claro. ¿Usted ha tenido algún hijo de pastor o ministro que...? No he tenido directamente, en consulta no, pero suele pasar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como se espera una conducta X, tanto de los pastores, que Como de den los un hijos. ejemplo, se espera también de los hijos. Ay, ay, ay. Entonces no tomamos en cuenta un De que son sinnúmero. niños. Exacto. Entonces, aparte de que son niños, son seres humanos también y que tienen una vida independiente, en cierta manera, a la vida que llevan los pastores, en ese caso. Entonces, cuando se trata de los niños específicamente, ya un poquito más pequeños, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que suelen pasar que lamentablemente, pues entonces no se puede exigir, vamos a decir, de una manera, porque simplemente son los hijos del pastor, tiene que tener como que una conducta intachable. Claro. No son humanos, son humanos. Una Claro. pregunta que va de la mano. ¿Puede un creyente estar, por ejemplo, depresivo o tener demencia o, como decía Catherine ahora mismo, esquizofrenia? Claro que sí, claro que sí. Y eso es como decía
de alguna manera producida por los demonios? No. Es una condición del ser humano. O sea, Ok. una condición, es una etapa, es una condición psicológica que puede estar pasando esa persona. Y hay que saber diferenciar. Eso es que nosotros, el diablo, es un demonio, Exactamente. es un espíritu. Entonces ya en ese caso, el que utilice esos términos, lamentablemente, no está educado en el tema. Tiene Lamentablemente, que ir a terapia también. También, Sí. Exacto. claro. Que lo palabra. Mirándolo desde un punto de vista histórico, filológico, ¿cómo la psicología ve la personalidad de Jesús? Oh, wow. Pastor, pero usted que debería de contestar eso. No, porque él hizo la pregunta ahorita y yo veo que él se quedó como que lo ha hecho la pregunta. No, y bueno. ahora que yo estoy volviendo otra vez para atrás, digo, por eso está muy fuerte. Tú sabes que una vez yo, y quiero compartirlo aquí contigo, a ver qué tú opinas, por algunos episodios que se dieron, una obra que se hizo muy famosa de un psiquiatra alemán, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero él dice que Jesús presentó unos episodios que no eran muy normales, estudiando su personalidad. Entonces él dice que él tenía una megalomanía. Y el tipo comienza a dar los síntomas que los evangelios comienzan a presentar. Y de repente él empieza a decir, mira, cuando pasa tal cosa, se da el episodio de la sudoración de sangre, la gran tensión que tenía encima en ese momento, emocionalmente. Algunos dicen que él estuvo triste. en Otros alguna dicen que ocasión. Sí, claro, pero deprimió, que es estuvo una deprimido. emoción. Es una emoción. Lloró. Claro, esas son parte de las emociones tenía básicas. ansiedad y todo eso. Entonces, ese tipo decía, y lo describía de esa manera, que si de existir un personaje como las características que tenía Jesús, era un tipo con problemas mentales, dice él. Claro Dice que él. no. Dice Claro él. que no. No Vamos, necesariamente. a hacer no, vamos a no. hacer un análisis. Nosotros No, hemos porque no soy yo que lo estoy experimentado diciendo. situaciones. No. Porque ahorita dicen que el pastor dijo. No, Nosotros hemos no, porque digan experimentado que yo, Exacto. pues, Nosotros no somos locos. No, porque oye lo que pasa. No tenemos problema. Vamos a hacer un análisis, porque yo estuve leyendo un libro que decía que Jesús era loco. Y el tipo desarrolló posturas, porque él hace preguntas, cosas lógicas. Si imagínate tú un tipo que lo están golpeando y aún así él le está diciendo, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Él le hace la pregunta al lector. Sí, pero esa persona, el que escribe el libro, que realmente no sé quién es, Se me olvidó el nombre ahora mismo. quizás utilizó un lenguaje como para ponerlo llano, pero no porque en sí sea una condición psicológica. ¿Me doy a entender? Es por el escenario, Ajá. es por el escenario que él se presenta. Por eso hay que irse más al Jesús histórico. Es el escenario que se presenta con Jesús. La forma en la que él plantea un mundo espiritual. Por eso te digo, ahorita es bueno salir un poquito, porque si lo vemos desde el punto de vista de nuestra creencia, es difícil notarlo. Sí, claro. Si tú ves a Jesús, cómo él se desenvolvió desde un punto de vista lógico, racional, es un tipo que te está presentando algo que tú no has visto, no has vivido. Él te está diciendo que tú te puedes elevar a esa conciencia, que tú puedes andar de X o Y forma. No, y era un asunto tan fuerte y que repercutió en la sociedad de la época de Jesús, que de repente, más adelante, uno de sus discípulos tiene que decir, esto es locura para los que se pierden. Sí, exacto. Ujú. Porque se veía como locura. Para los que se Sí, pierden exacto, lo que yo estoy exacto, viviendo, esto es exacto. locura. Eso es lo que él está Sí, diciendo. pero ahí está la respuesta y lamentablemente es inevitable uno desconectarlo. Uno decir, no, ok, porque si a eso vamos, pues entonces humanamente sí vamos a ponerle, pero muchas Condiciones, etiquetas y claro, muchas condiciones. Entonces no pudiéramos hacerlo. Por eso es que yo realmente. quiero ver cómo lo ve la psicología. Porque No lo viera así como, es un lío. como lo que tú acabas de decir, que la persona, el autor del libro, pues entonces dice que era loco, aunque eso no es un término. Nosotros podríamos desarrollar otro segmento. Sí, yo quiero Sí, que sí. ese sería muy interesante. y que estudiar la Analizarlo, personalidad de, la personalidad ajá. de Jesús. La personalidad desde de el Jesús. aspecto psicológico. Bueno, ya estás Pautado, comprometida, sí, está Sachari. comprometida Bueno. Sachari también. Tengo una Final. última pregunta antes de Yo terminar. tengo una última después de usted. Ah, ok, pues esta es la penúltima. Dice lo siguiente. ¿Por qué se considera demencia una experiencia espiritual? O sea, mucha gente dice, esa gente está loco. Claro. O sea,
Si aquí llega un tipo ahora mismo, no es a nosotros con un servicio profético, profetizando, tocando gente, la Lo gente que yo cayendo, decía brincando. Lo mismo que estamos hablando ahora va a Claro. decir, está loco. O sea, ¿cuáles Está son? loco, eso no ¿Por nos qué la encanta, gente es dice normal. que estas actitudes son de locura? Y si realmente tienen razón. Bueno, no tienen razón, Ok. porque no están viviendo lo que se está viviendo dentro del culto en ese momento. Ok. No y lo al no tienen. ser parte de, Exacto. ni sentir lo que se está sintiendo en el ser. Exactamente. Excelente. Excelente respuesta. Ya finalmente, y ya para finalizar, Sachari, ¿cómo podemos cuidar la salud mental y cómo podemos crear un balance entre lo que es la psicología y la espiritualidad? Ya hablando desde el ámbito cristiano. Ahí. Porque yo sé que muchas Claro, personas claro. cristianas Exacto. van a ver este video y sé que será de mucha bendición finalmente. Entonces, yo quiero que ya tú te despidas Ajá. de la audiencia No, pero primero que responda. hablando, Sí, hablando de cómo podemos cuidar la salud mental y cómo podemos llevar un balance entre lo espiritual y la psicología desde el ámbito cristiano. Como dice, compartan conmigo esta frase: a Dios lo de Dios. A Dios lo de Dios. A Dios lo de Dios. ¿Y cuál es el complétela? ¿Le completen lo que, Ah, que dice? Yo no me acuerdo. Al César lo del César. y a Dios lo de Dios. Exacto. Y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Entonces, lo espiritual con lo espiritual y la parte psicológica humana Con lo psicológico. con lo psicológico y humano. Entonces, todos necesitamos un acompañamiento de una persona, al igual que nosotros vemos que puede pasar situaciones igual. El que yo sea psicóloga no quiere dejar dicho que yo no pase situaciones, muchas, y necesito acompañamiento también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevarlo de la mano. ¿Cómo? La parte espiritual, el pastor, la iglesia, con su equipo. Un apoyo fraternal. Exactamente. Y ya en la parte ya humana, los profesionales de esa área, al igual que cuando uno va, por ejemplo, que te duele la cabeza, ¿dónde tú vas? Al médico, a revisarte a ver si tú tienes una situación por ahí. Es Entonces, decir, que no podemos ignorar si tenemos una situación Exactamente. clínica, debemos de acudir a los Totalmente. O profesionales. sea, no se puede interpretar la espiritualidad con psicología, ni la psicología o lo psicológico con espiritualidad. Tú no puedes tratar de interpretar cosas que son psicológicas de manera espiritual. Totalmente. Ni cosas que son espirituales de manera psicológica. Yo creo que Sí. este Es la vuelta. segmento fue Yo excelente. creo que son duplos. Excelente, de verdad, Sachari. Muchísimas Mande la mano. gracias Términos dualistas. por se unen. nutrirnos con tus conocimientos. gracias a ustedes, a la orden. Nosotros aquí sí estamos trabajando en eso, ¿verdad? No estamos nada más con la parte espiritual, ¿verdad que no? No. Ahí Ok. voy, señores. Y es algo que yo lo comparto. Claro. Y yo creo que para mí esta entrevista ha sido, no solo para mí, No, ha para sido los de pastores que edificación. los pastores que van a ver esto, señores, sáquese de la mente. Poder tener, yo te voy a decir algo, es mío, por eso te decía que lo que tú compartías hace un momento con relación a que no se podía analizar algo espiritual desde el punto de la psicología y de la psicología a lo espiritual, yo creo que cuando se logra, Una fusión. no solo eso, cuando se logra entender lo espiritual, se vuelve psicológico. Sí. Bárbaro. Voy a estudiar vaina. Sí. Un aplauso para Así Sachari. que un aplauso para Sachari. Nos vemos en otra entrega de Esto es Creencias.